Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hace no mucho, en noviembre del año pasado, del 2025, hubo un evento importante que, por todo lo que acontece en el mundo, pasó desapercibido. Fue, yo diría, un hecho trascendental. El primer viaje internacional del Papa León XIV, que fue al Líbano, pero también a Turquía. Lo del Líbano, dirán muchos, es explicable porque ahí hay una comunidad cristiana muy importante. El Líbano es un país árabe, pero ahí no se dio una islamización completa. Y existe, históricamente, un enclave cristiano maronita, vinculado, entre otras cosas, con la autoridad romano-latino-católica, digámoslo así, de suerte que la visita de un papa al Líbano pues tiene ese significado de reafirmar el vínculo del catolicismo con esos cristianos que, entre otras, han preservado, como lo contamos en una salida aquí en Calamares, en su tinta, la tradición ritual y lingüística del siriaco o el arameo para la identificación de su fe. Pero lo de Turquía, que es un país de mayoría islámica, es un poco más sorprendente. Vamos a hablar de la razón por la cual el Papa León XIV fue también a Turquía en su primer viaje internacional. Resulta que el Papa León XIV fue a Turquía a una conmemoración histórica importantísima. Los 1700 años del Concilio de Nicea, el que para muchos en la historia es el primer concilio ecuménico de la historia de la cristiandad, llamado así porque sus determinaciones y consecuencias pues tienen vigencia para la gran mayoría de los cultos cristianos, es decir, el catolicismo latino, la ortodoxia griega, la ortodoxia eslava, los cultos reformados del protestantismo y todas sus bifurcaciones, o en su gran mayoría, de suerte que es un hecho muy importante, es un hito de la historia, no solo de la iglesia cristiana, sino, digamos, de la civilización cristiana, que ahí tiene una especie de punto de inflexión a principios del siglo IV de nuestra era, en el año 325. Por eso, en noviembre del año 2025, el Papa decide ir ahí a Nicea, en Anatolia, en esa ciudad pues que fue griega y que hoy pertenece a la República de Turquía. El Papa fue allí para conmemorar y para celebrar esos 17 siglos de un episodio que, insisto, pues va a definir de alguna manera la historia de la cristiandad, porque además ese concilio ecuménico, el concilio de Nicea, pues tuvo también un propósito político en el que interviene el emperador Constantino. Fue el primer momento, de hecho, en el que ya se consagra esa alianza entre la iglesia cristiana
y el poder político de Roma, que fue el poder más grande que hayan visto los siglos y que el cristianismo terminó doblegando, terminó conquistando, luego de una larguísima y dolorosísima y desgarradora persecución por parte del poder imperial a la comunidad cristiana. Pues ya a principios del siglo IV eso cambia y ese poder imperial termina aliándose con el cristianismo, termina plegándose a sus ideas, a sus creencias, a sus dogmas, a sus intereses, y eso pues tiene una larga historia de encuentros y desencuentros que empiezan más o menos desde el año 306, 307 de la llamada era cristiana, hoy la era común, pero ya hacia el año 312 y 313, cuando Constantino es el dueño del poder en Roma, se plantea esa alianza entre la órbita del enorme poder del imperio y el poder naciente y creciente de la iglesia cristiana. Y la consagración de esa alianza para muchos se da allí en ese concilio de Nicea, que tenía un objetivo, un propósito más bien eclesiástico y teológico relacionado con las herejías, con muchas de las herejías que circulaban en la comunidad cristiana por aquel entonces, y tenía también un propósito ritual y cronológico, porque había que establecer un método para fijar la Pascua. Pero eso resultó muy polémico, lleno de debates, lleno de confrontaciones, hasta que el emperador Constantino pues termina interviniendo. Había tratado de hacerlo antes en un concilio fallido en Francia, en un concilio fallido en Roma, y luego todo desemboca en ese concilio de Nicea en el año 325, que es lo que fue a conmemorar y a celebrar el Papa León XIV en noviembre del año pasado. Por eso llega allí a Turquía y entonces oficia una fastuosa conmemoración de ese momento en el que los grandes prelados y los grandes teólogos de la iglesia primitiva cristiana en el siglo IV se reúnen para podar todos los que para el poder en ese momento parecía un grandísimo error en la formulación de la fe. Pero como ya digo, era también una cuestión política, porque Constantino necesitaba la unidad de los cristianos y en el cristianismo había todo menos armonía y unidad. Él por eso propicia el encuentro en Nicea. Esa ciudad había sido fundada en tiempos de Alejandro Magno, una ciudad pues que se vuelve completamente griega y helénica. La va a fundar uno de los generales de Alejandro que se llama Antígono Monóftalmos, que era pues un personaje muy valiente, muy osado, con mucha influencia en la corte del futuro emperador Alejandro y que tenía la característica de que tenía un solo ojo. De allí ese epíteto, ese apodo de Monóftalmos, el que tiene un solo ojo. Y él termina triunfando en esa ciudad a la que le da el nombre justo de la victoria. Nicea quiere decir en griego la victoriosa. Acuérdense ustedes de que existe incluso una marca de zapatillas deportivas que en un momento dado se le decía de una forma, después de otra, que es como una especie de medio círculo ovalado que refiere el movimiento alado de la estatua de la victoria. Y entonces la palabra griega Nike pues significa eso, la victoria. De allí que la ciudad de Nicea, que hoy está en Turquía, en Anatolia, en Bitinia, pues
recibiera esa denominación, y allí ocurrió muchos siglos luego de su fundación este momento crucial, insisto, no solo de la historia de la iglesia cristiana, sino de la historia de la civilización cristiana. No quiero que asumamos que esto es catequesis y que tiene que ver con las cuestiones de la fe, aunque también desde una perspectiva histórica. Pero hablar del Concilio de Nicea es hablar de ese momento en el que queda clarísimo que va a haber un pacto perdurable entre el poder político del Imperio Romano, que también empieza a disolverse, al menos en Occidente, y el poder que surge de la iglesia cristiana, sobre todo en el ámbito, digámoslo así, católico latino, pero también en el ámbito griego. No en vano la ciudad de Nicea pues era una ciudad por completo griega, y entonces ya aparece la iglesia cristiana como un poder demográfico, político, incluso militar, y no solo cultural y teológico, tan grande que muchos de los grandes protagonistas de la política imperial romana, para empezar Constantino, pues se dan cuenta de que no queda otro camino que pactar con las jerarquías del cristianismo. Esa religión que antes había sido perseguida durante 3 siglos durísimos, que empezó siendo una secta casi insignificante, una secta mesiánica en el contexto muy concreto del judaísmo del Segundo Templo, y que a la vuelta de 3 siglos pues se vuelve una fuerza arrolladora tan potente e incontrastable que hasta el Imperio Romano tuvo que agachar la cabeza, bajar la cerviz, y con el paso de los días y del tiempo, pues el propio imperio terminará fundiéndose con esa iglesia, y será la iglesia cristiana la que vaya de alguna forma a perpetuar el poder imperial. Eso se ve en la tradición católica y se ve también en la tradición griega ortodoxa. Por esa razón, pues el Papa León XIV fue ahí a el occidente de Anatolia, en Turquía, a la ciudad de Nicea, o lo que fue esa ciudad imperial griega y fortificada, a esta conmemoración de un simbolismo muy profundo para celebrar los 1700 años en los que una reunión eclesiástica pues estableció unos principios esenciales para la unidad del cristianismo. Entre otras cosas, el credo, esa enunciación, esa profesión de la fe que tantos dicen en las misas y en las congregaciones, pues el credo ya tenía un antecedente, existía una fórmula del credo anterior, pero en Nicea empieza a resolverse eso que deben profesar los cristianos cuando aceptan y reconocen en público su fe. El credo que tiene vigencia hoy no es exactamente el de Nicea, pero va a surgir allí. Faltarán un par de concilios más, también llamados concilios ecuménicos, para que se decante y se defina el credo. Insisto, esa idea de lo ecuménico tiene que ver con la universalidad, pongámosle comillas a esa expresión de las decisiones que se extraen y que se toman en esa reunión eclesiástica. Pero en esta conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea, y lo digo aquí entre paréntesis, es una conmemoración importantísima que, por supuesto, en medio de los desastres, los estragos, las guerras y los horrores del mundo en que vivimos,
pues pasó desapercibida esa noticia del primer viaje internacional del Papa, que además estuvo también en el Líbano, pero su peregrinaje a Turquía tenía ese alcance. Y además hubo un hecho muy importante también, y es que se reunieron otros prelados de otros cultos cristianos, de otras denominaciones dentro del cristianismo, en particular de la ortodoxia, para unirse a la conmemoración y a la celebración del Papa. Entre otras estaba allí el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y buena parte de los oficios y de las celebraciones que hizo el Papa, pues iban acompañados por la presencia de sus pares en esos otros cultos, que tiene también un valor ecuménico, para insistir en ese concepto, que lleva muchas décadas forjándose. Ya desde los años 60 del siglo pasado, de parte de la Iglesia Católica, pero de otras iglesias también, ha habido un intento por tratar de restañar y por tratar de reparar esas fisuras y esas heridas, muchas de ellas abismales, que terminaron abriendo los surcos de los distintos cultos dentro del cristianismo. Pero uno de esos primeros cismas, que es la expresión que cabe para hablar de esas fisuras y de esas fracturas dentro del cristianismo, es el llamado cisma de Oriente, que se refiere justo a el divorcio entre la autoridad eclesiástica occidental latina, con su sede principal en Roma, lo que luego se llamará el catolicismo, y la autoridad griega con su sede en Constantinopla. Ese cisma, el cisma de Oriente, ocurre, como ustedes saben, en el siglo XI de la era común, y tiene que ver sobre todo también con un enfrentamiento político y cultural de esos dos ámbitos, el occidente latino y el oriente griego, que va a ser una de las características históricas de la cristiandad en la antigüedad y por supuesto en el medioevo, y que pasa, obvio, por el idioma, por la lengua, por la cultura, pero que empieza a entrañar también unas diferencias que son de tipo teológico, que son de tipo político. Y eso es herencia de la historia del Imperio Romano, porque el Imperio Romano pues estaba, por supuesto, centrado en la ciudad de Roma, cuya lengua era el latín. Y la República Romana empieza a expandirse, y la expansión de la República implica también la difusión de la lengua latina allí donde llega la República y somete a sus enemigos y los conquista. Pero se dio una circunstancia que va a marcar esta historia, y es que Roma se expande hacia el occidente y logra imponer su idioma y su cultura. Pero cuando se expande hacia el oriente, se encuentra con lo griego, que en términos culturales, en términos filosóficos, en términos literarios, pues es superior. Es difícil establecer esos juicios de valor sobre las civilizaciones y las culturas, esa noción de la inferioridad o la superioridad. Lo cierto es que la expansión de Roma hacia el oriente, hacia el mundo griego, se dio en términos militares y políticos, pero no en términos lingüísticos e idiomáticos. Y la lengua que conservó el oriente del imperio siguió siendo el griego, que es, entre otras cosas, la lengua en la que surge y se desarrolla y se concibe el cristianismo, aunque el cristianismo es una secta mesiánica que nace en el corazón, en la entraña del judaísmo, del llamado judaísmo del segundo
templo donde la lengua principal era el arameo y obvio la lengua ritual era el hebreo, también existía allí pues un desdoblamiento con la lengua de la cultura, con el dialecto común que permitía que todos esos pueblos y esas civilizaciones se entendieran que era la lengua griega, eso desde los tiempos de Alejandro Magno y de los tiempos de la conquista, por ejemplo, de la Anatolia y la fundación de una ciudad como Nicea. Entonces, esa identidad en torno a la cultura y en torno a la lengua, la identidad cristiana del occidente en torno al latín y la identidad cristiana del oriente en torno al griego, esa diferencia pues se va a ir ahondando con los siglos y además cuando el imperio romano en el occidente empieza a resquebrajarse y empieza a tener muchos problemas, como que se va haciendo cada vez más grande ese abismo entre los dos mundos y eso va a desembocar en una disputa teológica sobre el credo y sobre la identidad de Dios, pero también en una disputa política y eclesiástica entre la autoridad romana, encarnada por supuesto en el Papa, que se sentía el heredero directo de Pedro, casi digo el heredero directo de Petro. El Papa de Roma se sentía el heredero directo de San Pedro y reclamaba su supremacía eclesiástica frente a los demás. Pero en Constantinopla pues también estaba una autoridad eclesiástica muy importante que era el patriarca, digamos que esa diferencia originaria entre Pedro y Andrés, y entonces el patriarca de Constantinopla muchas veces despreciaba el fenómeno de lo latino porque los griegos, con su centro de irradiación en Constantinopla, esa ciudad fundada entre el año 325 y 330 por el emperador Constantino. Constantinopla era la ciudad más importante del mundo y los griegos de Constantinopla y de toda la parte oriental del imperio siempre despreciaron a los occidentales, a los latinos, a los católicos porque los consideraban ignorantes y bárbaros. Pero esa disputa entre lo occidental y lo griego, que era una disputa política, que era una disputa cultural, literaria, filosófica y que también era una disputa religiosa, eclesiástica, teológica, desemboca en una crisis que se da en el siglo XI, en realidad que venía de antes, pero en el siglo XI y en el siglo XII, ya es evidente que esas dos iglesias, la romana del occidente y la bizantina o la ortodoxa del mundo griego, ahí en Constantinopla, pues están condenadas a divorciarse. En un momento dado, un papa, que es un papa muy fuerte, el Papa León IX, vean que tiene la misma denominación del papa actual, manda a un delegado suyo que se llama Humberto de Silva Cándida, que es un nombre bellísimo, en realidad pues era un franco, un francés, lo manda a Constantinopla, estamos hablando del año 1053-1054, para que extraiga de las manos y la boca del patriarca de Constantinopla la aceptación de la superioridad del Papa de Roma. Y el patriarca de Constantinopla, que era un personaje muy sabio que se llamaba Miguel Cerulario, que era un erudito y un teólogo y un literato sin igual, pues se les rió en la cara a los enviados del Papa, empezando por el propio Humberto de Silva Cándida, les dio un portazo y entonces viene la excomunión del patriarca de Constantinopla y allí se oficializa, se consagra lo que se va a llamar el Cisma de Oriente, que podríamos decir que pervive en muchos sentidos,
pero también, ya decía yo, ha habido unos intentos de lado y lado por reparar esa fisura, esa herida, sobre todo en el proceso ecuménico del siglo XX, en los años 60, en los años 70 del siglo pasado. De parte del catolicismo hubo intentos de aproximación a la iglesia ortodoxa griega y también a la iglesia ortodoxa eslava, y viceversa. Del lado ortodoxo también hubo una aproximación, y entonces vimos el año pasado, en noviembre del 2025, pues ese momento en el que el Papa y muchos de los prelados y jerarcas de la ortodoxia confluyeron en la conmemoración y la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea. Pero, ¿qué sucedió en Nicea? ¿Qué es lo que se conmemora allí? Tenemos que devolver la película, volver sobre nuestras huellas, sobre nuestro rastro, para entender qué pasó ahí en el año 325, en esa ciudad amurallada, en esa ciudad romano-helénica, que tenía una tradición tan importante y que fue el reducto perfecto que encontró Constantino para buscar, insisto, la unidad del cristianismo. ¿Por qué Constantino estaba obsesionado con esa cuestión de la unidad cristiana? Lo primero que hay que decir es que Constantino es el resultado de la historia política romana en la segunda mitad del siglo III de nuestra era, que es una época de crisis, es una época de crisis política, es una época de crisis económica, pero sobre todo en el contexto del imperio hay una sombra que pende, que cuelga allí y que es muy tóxica y muy complicada, porque resulta que los emperadores empiezan a ser víctimas de toda clase de conspiraciones, de intrigas, y se impone además el método del regicidio, matar a los emperadores. Entonces el imperio se va volviendo una estructura cada vez más militarista y despótica, y eso se consagra sobre todo con el imperio de Diocleciano a finales del siglo III de nuestra era. Insisto, esa segunda mitad del siglo III de la era común, pues es muy importante. También había ocurrido una peste asoladora de la que fue testigo, entre otros, el prelado Cipriano, ahí en el norte de África. Por eso en la historia esa peste se llama la peste cipriana. No sabemos muy bien si era sarampión, si era viruela. Hay estudios que han buscado entender qué pasó allí en la peste cipriana en el siglo III, en la segunda mitad del siglo III de la era cristiana. Pero entre la peste, la enfermedad, las inundaciones, las conspiraciones, las intrigas palaciegas, el imperio está en una crisis muy profunda, y aparece la figura de Diocleciano, que es de alguna manera un renovador de la autoridad imperial y que, entre otras cosas, se vuelve uno de los más implacables y feroces verdugos y perseguidores del cristianismo, del culto cristiano, que ya se había vuelto enorme, inatajable, se había desbordado, y ya había muchos criptocristianos que surgieron no solo del ámbito judío, que es el ámbito raizal del cristianismo, sino del mundo gentil, del mundo pagano. Y esos cristianos de origen pagano son cada vez más, muchos de ellos incluso en el ejército, de forma clandestina, porque la persecución es excesiva, es atroz, encarnada sobre todo en los decretos y las decisiones de Diocleciano.
Pero al tiempo que Diocleciano persigue a los cristianos, pues porque busca disciplina y porque busca autoridad, también está reconstruyendo en el plano administrativo al Imperio Romano y se impone esa noción de que hay que dividirlo como en distintos sectores. Por un lado, el Imperio Occidental, que tenía, diríamos, la capital en Roma en términos simbólicos, pero en realidad la capital se había desplazado al norte, a lo que hoy llamamos Milán, y la parte oriental. Pero a su vez ambas partes, la parte occidental del imperio y la parte oriental que hablaba griego, también se dividen como en dos grandes segmentos y se establece lo que se va a llamar la tetrarquía, es decir, el gobierno de 4 grandes generales, 2 augustos, que eran los que más mandaban, y 2 césares. Y eso es lo que recibe como herencia Constantino, que se forma allí porque es hijo de un gran general que va a llegar a estar en la cúspide, en la cima de este poder de la tetrarquía en la que se ha dividido el Imperio Romano. El papá de Constantino se llamaba Constancio y Constantino pues es el resultado un poco de esa historia, pero de manera astuta, intuitiva y clarividente. Él se da cuenta de que en esos conflictos que amenazan con una guerra civil en la entraña del Imperio Romano, en esos conflictos, de pronto el fiel de la balanza va a terminar siendo el cristianismo. El cristianismo ya es una fuerza política, cultural y demográfica tan grande que Constantino empieza a detectar la posibilidad de aliarse con los cristianos para doblegar a sus enemigos, porque claro, la tetrarquía al final promovía y propiciaba también el enfrentamiento entre sus 4 dueños que pugnaban por quedarse con todo el poder. En el caso de Constantino era Magencio, y ahí estaba también gravitando Licinio, y al final pues era un momento de tanta crisis que Constantino se acerca a los cristianos y ahí empieza a surgir esa alianza que va a cambiar la historia. Eso es lo que hace entonces Constantino, se acerca al cristianismo por esa razón. Hay una mitología sobre una gran cantidad de signos agoreros que hicieron que Constantino en el año 312, en la batalla del Ponte, del Puente Milvio, pero también luego en el año siguiente cuando hace el edicto de Milán, pues hay una cantidad de signos agoreros que ya venían de antes, del año 306, del año 310, que hicieron que Constantino se convirtiera al cristianismo. Además, su madre también era cristiana y claro, él entiende la importancia de esa conversión, pero es una conversión sobre todo política que tiene ese propósito, granjearse el favor de una comunidad muy organizada, muy disciplinada, y esa organización y esa disciplina se decantaron en virtud, entre otras cosas, o como consecuencia de la resistencia cristiana a la persecución imperial. O sea que ya a principios del siglo IV, en tiempos de Constantino, los cristianos estaban tan curtidos en el arte de la guerra y en la resistencia frente a las persecuciones que Constantino entiende que de pronto ese puede ser su bastión, esa puede ser su base política para ganar en ese pulso que tiene con sus pares políticos. Esto a grandes rasgos como una síntesis y un resumen pues muy apretado. Y entonces Constantino se alía con los cristianos con la premisa de que los cristianos pues están muy unidos, tienen unas jerarquías muy claras. Y cuando Constantino mete la cabeza en ese avispero, se da cuenta de lo contrario, de que el cristianismo es un hervidero
sectario y enconado de distintas creencias sobre los elementos esenciales de la fe cristiana. Claro, ahí había otro problema, y es que cuando uno piensa en la religión o las religiones romanas, los cultos romanos del paganismo, no había una tradición dogmática, sectaria sí, pero no había esa condición que el cristianismo hereda más bien del judaísmo en torno a la noción de que debe haber una teología revelada y clara que entraña una ética, que entraña una disciplina de vida. Entonces, para Constantino era una sorpresa, era también un problema que sus nuevos socios, sus nuevos aliados, estuvieran enfrentados por cuestiones tan minuciosas que terminaban engendrando pues toda clase de herejías, es decir, de caminos alternativos, que eso es lo que quiere decir en griego la palabra herejía, y eso tenía unos efectos políticos en la administración de la comunidad. Por eso Constantino se mete con alma, vida y sombrero a tratar de resolver esa cuestión herética y cristológica del cristianismo, que venía, por supuesto, de la fundación, de la constitución del cristianismo mismo como una religión, valga decirlo así, cuando el cristianismo pues se separa del judaísmo. Porque ustedes saben que el cristianismo empieza siendo, por supuesto, una secta mesiánica del judaísmo, y al principio los cristianos se consideran a sí mismos todos judíos y se aferran a la tradición ritual del judaísmo. Eso cambia con la irrupción de un personaje como San Pablo, que termina llevando el credo cristiano al mundo gentil y varía de alguna manera la esencia del cristianismo, pero se mantuvo esa disputa durante un par de siglos, si no 3, la disputa entre ese cristianismo cosmopolita que crea San Pablo y el cristianismo de inspiración judía, lo que se llama el judeocristianismo. Y entonces ahí había ya una pelea de entrada, pero también había una cuestión esencial que se remite a la discusión con el judaísmo sobre la naturaleza y la identidad de Jesús. Esto que estoy diciendo, que estoy resumiendo, parece, pues claro, una serie de supercherías, de, como decía el escritor español Azorín, maravilloso prosista e inagotable conocedor de nuestro idioma. Esto que estoy diciendo parece una serie de zarandajas, de boberías, que son pues unas disputas que resultan muy importantes para los fieles, pero que en el plano de la vida cotidiana y también de la constitución del poder civil y de otros ámbitos, pues resultan más bien como unos problemas menores que les competen solo a los creyentes. Lo cierto es que eso no es del todo así, porque primero el cristianismo, más allá de la fe o su ausencia, pues es un hecho histórico de una importancia y de una trascendencia insoslayable. Yo diría que es el hecho más importante de la historia de la humanidad, porque la cambia por completo, la parte en dos, y todas estas cuestiones terminan influyendo en la constitución de eso que llamamos el cristianismo. Pero en los 3 primeros siglos, o en los 4 o 5 primeros siglos del cristianismo, las herejías tienen todas que ver con esa cuestión esencial de quién y qué es Jesús, el Cristo, el ungido, el protagonista del relato evangélico, el protagonista de la religión cristiana, su inspirador obvio, pero que sale y dice que Él es
el Hijo de Dios. Y eso pues ya para los judíos significaba un escándalo, pero luego, en los 3 primeros siglos del cristianismo, había que entender con exactitud los alcances de esa idea de que Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí está la presunción también del monoteísmo judío, que no aceptaba que el Dios de los judíos, Yahvé, pues tuviera un hijo, que además sí se había encarnado. Y esa pues es la esencia del cristianismo como relato, como mito, si ustedes quieren, y empieza toda la polémica inagotable, inextinguible sobre esa cuestión que va a marcar la historia de los 3 primeros siglos del cristianismo. Hacer el recuento pormenorizado de esas herejías del primer cristianismo es imposible porque eran muchas. Entonces está, por ejemplo, el docetismo, que son los personajes que dicen que Jesús, el personaje histórico de carne y hueso, era como una especie de holograma y que era solo un ser divino que proyectaba su imagen en esos términos. Estaba el donatismo. Hay una gran cantidad de herejes que cobran un gran protagonismo, además, cuando no hay la suficiente autoridad eclesiástica para fijar los límites entre la ortodoxia y la herejía. Luego aparecerá un personaje que es muy importante que se llama Marción, que va a ser uno de los primeros compiladores de eso que llamamos el Nuevo Testamento en su versión, que luego la iglesia desechó justamente porque considera a Marción uno de los grandes herejes. Marción, por ejemplo, decía que Yahvé, el Dios de los judíos, era una deidad menor y medio perversa y que Jesús venía de un ser superior distinto a Yahvé. Entonces, eso en la conexión entre el monoteísmo judío y la fundación del cristianismo, pues era muy escandaloso, podía serlo. Y luego está la cuestión también de el lugar que tiene Jesús en la creación del mundo, si partimos de la idea de que Dios es el que ha creado el mundo. Y entonces si crea el mundo, crea el tiempo, y en qué lugar del tiempo y de la eternidad, digámoslo como una paradoja, está Jesús. Desde el principio, antes, en el momento justo antes de la creación del mundo. Luego aparece un hereje que se llama Arrio en el mundo egipcio griego, en Alejandría, que se ocupa ya de la cuestión de la naturaleza y la sustancia de Jesús. Y entonces Arrio dice, no, pues Jesús sí es un ser superior, pero no tiene la misma naturaleza ni la misma sustancia que Dios Padre, el Creador. Ahí ya se está planteando también la idea de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su naturaleza y la vocación que une a estas 3 personas. Todo es al mismo tiempo pues muy enredado y muy complejo, porque son cuestiones teológicas que a veces se acercan casi a la ficción o a la ciencia ficción, pero que para esa gente tenía un valor determinante porque además también había unas consecuencias políticas, eclesiásticas, etc. La gran herejía en el siglo III es esa herejía de Arrio que dice, la verdad es que Jesús es un ser elevado, pero está un peldaño por debajo de el Padre. Y entonces viene un debate a muerte sobre esa cuestión y es lo que trata de resolver Constantino. Insisto, Constantino termina aliado con los cristianos, con la presunción de buena fe, nunca mejor dicho,
de que eran unos tipos serios, que eso estaba organizado y que había unidad y armonía, y entra más bien a una corraleja de herejes. Entonces Constantino habla con los jerarcas de la iglesia cristiana y les dice: me perdonan, pero esto tenemos que definirlo. Y vienen una serie de concilios fallidos hasta que finalmente en el año 325, hace 17 siglos, hace 1700 años, en Nicea se reúnen los grandes prelados y los grandes teólogos de aquel tiempo y se sientan, y lo primero que hacen es marginar de alguna manera al partido arriano. Entonces se va estableciendo esta idea no solo de la Trinidad, que ya tenía un recorrido, sino la idea de que Jesús compartía la sustancia con el Padre. Y eso va a quedar formulado en el credo. Se establece también la cuestión de la Pascua, porque la Pascua cristiana dependía para todos los efectos de la Pascua judía, y eso tenía pues una dimensión astronómica que se resuelve ahí en Nicea cuando se establece que la Pascua cristiana va a ser el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, que entre otras también sirve luego para contar hacia atrás los 40 días de la Cuaresma, que son precedidos por la desmesura del carnaval, que tiene ese sentido pagano y desbordado de los que van a entregarse a todos los placeres justo antes de entrar en esos 40 días de penitencia que anteceden pues a la Pascua cristiana. Insisto, eso tiene que ver con la astronomía, tiene que ver con la teología, y el Concilio de Nicea sirvió para eso, pero sirvió sobre todo para fijar los límites de lo que va a empezar a ser la ortodoxia cristiana, es decir, la suma de los dogmas aceptados y oficiales y correctos de la Iglesia, por fuera de los cuales van quedando los herejes, los que abren surcos y caminos discordantes y alternativos a eso que impone una autoridad que además ya está aliada con el poder político más grande de todos los tiempos, que es el poder del Imperio Romano. Y a partir de ese momento, el siglo IV, primero con Constantino y luego unas décadas después con Teodosio, ya el cristianismo va a ser incontenible y se va a adueñar del Imperio Romano. Pero todo eso tiene el punto de inflexión en el año 325 de nuestra era, del Concilio de Nicea, que fue a conmemorar y a celebrar en su primera salida internacional el Papa León XIV. Estábamos en Mora, aquí en Calamares, en su tinta, de hablar de ese episodio que para muchos es intrascendente y irrelevante, pero que tiene un valor histórico enorme. Ustedes saben que esto es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima, un abrazo a todos.